Pues la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, desde hace mucho tiempo, ha tenido problemas. ¿Problemas de qué? Pues de mantenimiento. Yo me acuerdo que hubo una comida con el presidente Peña Nieto en Palacio Nacional, con con el secretario de Estado del Vaticano, de la Santa Sede, que hizo un viaje a México, donde asistió el nuncio y asistió también entonces arzobispo primado Norberto Rivera. Y en plena comida, Norberto Rivera le puso a reclamarle al presidente Peña Nieto la falta de apoyo de su gobierno y de él para pues arreglar la catedral, lo que sorprendió mucho al secretario de Estado, y no diga usted al nuncio papal. ¿Por qué? Porque eso no estaba en la agenda. Y bueno, el punto es que ahora la crisis, pues con la crisis la gente no va a misa. Y si no van a misa, pues no dan limosnas. Y de las limosnas es de lo que vive la iglesia, claro, más los donativos de mucha gente pudiente. Pero básicamente son las limosnas. Le doy un dato. La Basílica de Guadalupe es la principal fuente de limosna de la Iglesia Católica en el mundo. Por eso ese espacio y el peso que tiene allá en el Vaticano. Entonces, ahora se está lanzando la campaña La Catedral de Todos. La Catedral de Todos, en donde participan pues el rector de la Catedral Metropolitana, Ricardo Valenzuela, nuestro amigo el doctor Antonio Lozano Díaz, jefe de la Junta, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE, el señor Enrique González Álvarez, rector de La Salle, el padre Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac, el doctor Armando Martínez Gómez, asesor de programas y proyectos estratégicos de la Jefatura de Gobierno, el doctor Germán Campos Valle, coordinador de la campaña La Catedral es de Todos. Y ahora le aprecio mucho justamente al doctor Germán Campos, coordinador de la campaña La Catedral de Todos. Doctor Campos, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto poder platicar contigo de este tema tan importante para todos en la Ciudad de México, que es nuestra catedral, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. A ver, vamos a ir por partes, si me permite. ¿Cuándo se empezó y cuándo se terminó de construir la catedral? ¿De qué años data? La catedral tiene un poco más de 200 años de terminada, ¿no? Que además en este año vamos a celebrar los 200 años de independencia de México. Y algo curioso es que cuando entró el ejército trigarante en septiembre, que no era el 16, era hacia el final de septiembre, venía Iturbide al frente, y eso marcó la independencia, la culminación. ¿Y a dónde crees, Joaquín, que fueron el ejército trigarante al entrar a la Ciudad de México? Precisamente al atrio de la catedral, ¿no? Entonces, y que la catedral era un edificio que era muy nuevo, porque la catedral determinada tiene 210 años y en construcción duró 250 años. O sea, casi te podría decir que los grandes artistas de la Nueva España durante siglos participaron. Era un honor estar en la Catedral Metropolitana. Por eso es un tesoro que hoy pues debemos reconocer, que tiene a los mejores pintores, ebanistas, escultores, labradores. O sea, realmente es una joya lo que tenemos, porque es una catedral que duró 250 años en construcción, donde pasó lo mejor y donde además, debemos decir, esa catedral la heredamos hoy, ¿no? Y todos la conocemos, y cuando alguien viene a la ciudad y nos dice, oye, nada más tengo un día, ¿qué voy a ver? Le decimos, vete al Zócalo, a la catedral, si nada más es lo único que vas a ver, ¿no? Es lo que siempre recomendamos. Bien. Vemos de la catedral. A ver, doctor Campos. Sí, ¿cuál es el diagnóstico ahora de la catedral? Hoy la catedral pues realmente está en un estado penoso porque solamente recibe el apoyo estructural, es decir, el gobierno en la parte de cimentación, al estar precisamente sobre lo que era la Gran Tenochtitlan, en esa zona pues hay hundimientos muy importantes. Entonces se han hecho esfuerzos muy importantes de nivelación de la catedral, de reforzamiento
de las columnas. En eso el gobierno ha sido responsable. Pero todo lo demás de la casa, la limpieza, hay que trapear, ¿no? Y además mucha gente, es muy grande. Hay que limpiar las ventanas, hay que tener cuidadores en las puertas, todo lo necesario, eso no está cubierto. Los sacerdotes que atienden la catedral, porque como decías hace un momento, van los feligreses a misa, pues esos sacerdotes la iglesia los asigna y son de la catedral y ellos viven de lo que la gente les da, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes tiene la catedral? En este momento tiene asignados a 2 sacerdotes, a 2, que dependen. Evidentemente, 2 de planta que coordinan a muchos otros visitantes, pero de planta 2. Bien. Ahora, y entonces ese es el diagnóstico. Arquitectónicamente, sí, el diagnóstico. ¿Qué necesita la catedral? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? Al no tener garantizado este flujo de mantenimiento, de limpieza, de lo básico, incluso de comida para los sacerdotes, ¿no? Pues evidentemente una casa se va deteriorando. Imagínense una casa en 20 años no le haces algo, pues ya se le cae un pedazo de la fachada, ya entran las goteras. La catedral con mucha mayor razón lleva años sin poderse mantener como se debe. Cuando nos enteramos que incluso en esta crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 no iba la gente al Zócalo. Recordarás que hubo cierres con motivo del informe del 1 de septiembre para que no fuera la gente, se cerró. Y entonces el primer cuadro del centro histórico era inaccesible, pues nadie iba a misa y como tú bien decías, la iglesia vive de la limosna de su gente, de los que son creyentes, pues uno aporta a lo que uno siente que es uno. Entonces, nada. Y también es un centro de turismo muy importante. Vienen turistas americanos, doctor, pero no vienen turistas. Doctor Campos, pero ¿cuál es el diagnóstico, repito, insisto, perdón, de la catedral? ¿Qué le falta? ¿Le faltan ventanas? ¿Le faltan puertas? No sé, ¿le falta cantera? ¿Cuál es el diagnóstico hoy? El diagnóstico es que desde los terremotos, desde el sismo del 85 ya trae un retraso en la reparación. Entonces sí hay daños importantes, hay grietas. Y con el sismo del 2017, pues realmente hubo daños mayores. Eso, el diagnóstico de arreglo, no estoy hablando de limpieza, estoy hablando de lo que tú me preguntas. Sí, de arreglo, sí, eso es lo que quiero saber. Solamente se ha avanzado el 8% de lo necesario. El 8%. Ya no hablemos, porque en la campaña estamos pensando en ayudar a eso, pero también en que haya con qué limpiar. Hubo que despedir gente de los que limpian en esta pandemia. Entonces, si solamente el 8% de lo dañado en el sismo del 2017 se tiene, pues sí te debo decir que lamentablemente hay grietas, hay elementos que están fuera de nivel, hay ventanas que faltan, hay pedazos de mármol que se han separado y que requieren mantenimiento. Hay cuadros valiosísimos que están sin el debido cuidado, porque cuando uno va lo curioso, si vas a Notre Dame, cuando se quemó el techo de Notre Dame, todo el mundo se solidarizó, ¿no? Todo el mundo, era un tema importante. Bueno, pero aquí nuestra catedral está en unas condiciones, digamos, penosas, ¿sí? Y no nos importa demasiado, quizá porque no lo dicen, ¿no? Pero yo creo por eso un grupo de universitarios decimos, la catedral es de todos, no solo de los que creen, sino de los que tienen orgullo por México. La catedral nos ha acompañado estos 200 años de México independiente, cultural, o sea, es realmente el edificio colonial más rico de toda América Latina. Es un orgullo cuando uno va a Florencia, cuando uno va a Austria, cuando uno va... Las catedrales son el corazón, no se diga París con Notre Dame. En cambio aquí un poco pues sabemos que está, pero no es el corazón, no es algo, ni siquiera se cobra. En las otras catedrales tienen un modelo, claro, tienen muy buena atención, pero cobran. Nosotros pues no, es gratis. La estructura es del gobierno federal, por al ser un templo religioso, y opera y la limpian y la mantienen con la voluntad de la gente que ahora además no está yendo. Entonces sí es peligroso. Bien. Cada día que pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer para en esta campaña de la catedral es de todos?
cuando nos acercamos, justo esa pregunta que tú bien haces es lo que le dijimos al rector de la catedral, al padre Ricardo Valenzuela. ¿Qué hay que hacer, padre? Pues al final nos dijo, ayúdenos a tener el dinero suficiente. O sea, no hay mucha ciencia. Contratar la gente necesaria para limpiar, poder darle de comer a la gente que allí trabaja, tener la seguridad, poder contratar al señor que puede reparar la grieta. O sea, dinero es lo que se necesita. Y hicimos un análisis, bueno, ¿cuánto necesita este monumento, el más importante, con todas estas joyas? Sí. ¿Cuánto necesita? Pues el cálculo que hicimos para que eso realmente fuera de un orgullo y estuviera a la altura del monumento que es, necesitaría 600,000 pesos mensuales, porque es muchísimo que limpiar, que mantener, son cosas caras. Sí, sí. Y te quiero decir, y la verdad, pues me da pena decirlo, pero así nos enteramos. El rector de la catedral nos dijo en noviembre a finales, dice, necesitamos 600,000. ¿Saben cuánto dinero recabamos esta semana de todo? ¿No? Porque ellos en la catedral recaban de la limosna y de los recuerdos que le venden a los turistas. Bueno, esa semana habían recaudado 5,400 pesos. Y con eso tenían que hacer todo. Por eso estaban preocupados. En esa semana tuvieron que despedir a señores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Donar, Joaquín, sentir que esta catedral que heredamos nosotros, los mexicanos de esta generación. ¿Y dónde se dona? Se dona a través de una plataforma de crowdfunding única. Desde cualquier celular, en cualquier lugar del mundo, se entra a micochinito.com, la catedral de todos, y ahí está. Cuando es de crowdfunding, estamos usando lo más moderno que hay en lo digital para donar. Ahí se ve el video para que se entienda en qué estado está. Ahí hay literatura, ahí se dicen cómo se puede ayudar. Bien, ahí se paga. ¿Pero qué dirección es? Es micochinito.com /cochinito la catedral de todos, separada con guiones. Catedral de... Híjole, de veras, ¿no pueden hacer algo más sencillo? Es lo que queremos, catedral, estamos buscando hacerlo. Pero lo más sencillo, y a todo el mundo se le graba, si van a micochinito.com, ahí van a encontrar el gran dibujo de la catedral. Bueno, pues ahí está con eso. Así de fácil. Perfecto, micochinito.com. Y ahí. Bueno, pues ya veremos cómo sigue esto y le mando un saludo, doctor. Al contrario, me da mucho gusto saludarte también y gracias por el apoyo, porque yo sé que si algo que valora son los monumentos históricos de México y la catedral es de todos. Así es. Gracias. Muchas gracias, el doctor Germán Campos, coordinador de esta campaña, la catedral es de todos.